Carmen había pulido cada baldosa de barro cocido de la casa de campo, hasta que brillaron como espejos dorados bajo el sol de Toledo. Sus manos de 63 años, curtidas por décadas de trabajo y cuidado, temblaban ligeramente mientras disponía las últimas flores silvestres en el jarrón de cerámica azul que Javier le había regalado en su 20º aniversario. El corazón le latía con la misma intensidad que cuando era joven, porque después de 8 meses de separación, él finalmente regresaría a casa. Sin embargo, algo profundo en su interior susurraba que nada volvería a ser igual, aunque ella se negara a escuchar esa voz que la acompañaba en las noches de soledad. La espera había terminado, pero Carmen no sabía que su verdadera historia apenas comenzaba. Carmen observó por 10ª vez el reloj de pared del salón. Las 4:30 de la tarde. Javier había prometido llegar antes del atardecer, y el sol de septiembre ya comenzaba a teñir de oro los campos de olivos que rodeaban su casa. Se acercó al espejo del recibidor y se acomodó el cabello castaño, ahora salpicado de plata, que había decidido dejarse crecer durante su ausencia. La Shuna casa respiraba nostalgia y esperanza a partes iguales. Carmen había dedicado los últimos 3 meses a restaurar cada rincón. Las vigas de madera del techo habían recuperado su color original, las paredes encaladas lucían inmaculadas, y el jardín florecía con las mismas rosas rojas que Javier había plantado cuando se mudaron allí, 30 años atrás. En la cocina, el cordero al horno desprendía un aroma que la transportaba a los domingos familiares de antaño. Había preparado todos sus platos favoritos: gazpacho manchego, migas ruleras, y el postre que él más amaba, las flores manchegas que ella había aprendido a hacer de su suegra. La vajilla de porcelana, la misma de su boda, aguardaba sobre la mesa del comedor junto a las velas que encendería en cuanto escuchara el motor de su coche. Carmen se sirvió una copa de vino tinto de la región y salió al porche. Desde allí podía ver el camino de tierra que serpenteaba entre los campos, hasta perderse en el horizonte. Habían sido 8 meses interminables desde que Javier aceptó esa oferta de trabajo en Buenos Aires. Solo será temporal, Carmen, un año como máximo, y regresaremos con suficiente dinero para vivir sin preocupaciones, le había dicho mientras empacaba su maleta. Al principio, las videollamadas eran diarias. Javier le contaba sobre la vida en Argentina, sobre los compañeros de trabajo, sobre lo mucho que extrañaba el sabor del pan español y sus abrazos. Carmen le mostraba los progresos de la restauración de la casa, le leía fragmentos de los libros que encontraba entre sus cosas, le cantaba las canciones que solían escuchar juntos. Gradualmente, las llamadas se espaciaron, primero cada 2 días, luego semanales, hasta que en los últimos 2 meses apenas si habían hablado. Estoy muy ocupado con el proyecto, fue siempre su explicación. Carmen intentó comprenderlo. A los 65 años, Javier había encontrado una oportunidad de oro como consultor en ingeniería, y ella no quería ser la esposa que limitara sus sueños. Habían criado a sus 2 hijos, habían superado las crisis económicas, habían enterrado a sus padres juntos. Si su amor había resistido todo eso, ¿qué eran unos meses de distancia? El sonido de un motor la sacó de sus reflexiones. Carmen se incorporó de inmediato, el corazón desbocándose en su pecho, pero el vehículo que se aproximaba no era el Seat Ibiza blanco de Javier, sino una furgoneta de reparto que pasó de largo sin detenerse. Las horas siguieron transcurriendo. Carmen llamó al móvil de Javier 3 veces, pero saltaba directamente el buzón de voz. Habrá perdido el vuelo, se dijo a sí misma, aunque una parte de ella comenzaba a sentir una inquietud que no logra definir. Encendió las velas de la mesa, sirvió la cena y esperó hasta medianoche, momento en que finalmente apagó las luces y se dirigió a la habitación, donde la cama matrimonial le pareció más grande y fría que nunca. La mañana siguiente, Carmen despertó con la esperanza renovada. Seguramente había habido algún problema con el vuelo, o quizás Javier había decidido darle una sorpresa y llegaría durante el día. Preparó café y tostadas y se sentó en la cocina a revisar su teléfono. Nada.
Ni llamadas perdidas, ni mensajes, ni emails. Decidió llamar a la aerolínea. Después de media hora navegando por menús automáticos, finalmente habló con una empleada que, tras verificar algunos datos, le confirmó que efectivamente había un pasajero llamado Javier Mendoza en el vuelo de Buenos Aires a Madrid del B600 día anterior, pero que no había facturado equipaje ni se había presentado en el aeropuerto. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Si Javier no había tomado el vuelo, ¿dónde estaba? ¿Por qué no la había llamado? Intentó mantener la calma y marcó el número de la oficina donde trabajaba en Argentina. ¿Javier Mendoza? La voz del recepcionista sonaba confundida. Disculpe, señora, pero aquí no trabaja nadie con ese nombre. ¿Está segura de que es nuestra empresa? Carmen repitió el nombre de la constructora que Javier había mencionado docenas de veces, Construcciones del Plata S.A. El recepcionista le aseguró que no se equivocaba, pero que allí no había ningún empleado ni consultor con ese nombre. El teléfono resbaló de sus manos y cayó sobre la mesa de la cocina con un ruido seco. Carmen se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Tenía que ser un error. Tal vez había anotado mal el nombre de la empresa, o quizás trabajaba para una filial, o como freelancer. Se dirigió al estudio de Javier y comenzó a revisar sus papeles. Entre facturas viejas, manuales técnicos y fotografías familiares, encontró una carpeta etiquetada como Argentina, Trabajo. La abrió con manos temblorosas. Dentro había algunos folletos turísticos de Buenos Aires, mapas de la ciudad y una serie de impresos de hoteles. Pero no había contratos, no había documentos oficiales, no había nada que confirmara la existencia de un trabajo. En el fondo de la carpeta, Carmen encontró algo que la dejó sin aliento. Una fotografía de Javier abrazando a una mujer morena, de unos 40 años, ambos sonriendo frente a lo que parecía ser el obelisco de Buenos Aires. En el reverso, una dedicatoria escrita con la letra de Javier. Para mi Carmen Argentina, gracias por darle color a mis días grises. Con amor. Carmen se desplomó en la silla del escritorio. Su Carmen. Había otra Carmen. La imagen mental que había construido durante 8 meses de Javier trabajando solo, extrañándola, contando los días para regresar, se desmoronó como un castillo de naipes. Las llamadas espaciadas, las excusas, las conversaciones cada vez más frías. Todo comenzaba a tener sentido, y ese sentido la destrozaba. Corrió al baño y vomitó el desayuno. Después se miró en el espejo y vio a una mujer de 63 años que había sido engañada como una adolescente ingenua. Sus ojos, que ayer brillaban de expectativa, ahora se veían opacos y perdidos. Carmen pasó el día siguiente como un fantasma en su propia casa. No comió, apenas bebió agua, y permaneció la mayor parte del tiempo en el sofá del salón, con la fotografía entre las manos, tratando de encontrar alguna explicación alternativa que no la destruyera por completo. Al tercer día, decidió que necesitaba respuestas. Llamó a Patricia, su hija mayor, quien trabajaba como abogada en Madrid. «Mamá, ¿estás bien? Te noto rara», le dijo Patricia apenas escuchó su voz. Carmen le contó toda la historia, desde la partida de Javier hasta el descubrimiento de la fotografía. Patricia guardó silencio durante unos minutos antes de responder. «Mamá, esto no tiene por qué significar lo que piensas. Tal vez es una compañera de trabajo o una amiga. Necesitas hablar con papá antes de sacar conclusiones». Pero Carmen había llegado demasiado lejos para conformarse con suposiciones. Le pidió a Patricia que usara sus contactos profesionales para ayudarla a encontrar a Javier en Buenos Aires. Su hija, preocupada por el estado de su madre, accedió a regañadientes. 3 días después, Patricia la llamó con noticias que confirmaron sus peores temores. «Mamá, será mejor que te sientes», comenzó Patricia con voz grave. «Contraté a un investigador privado en Buenos Aires. Papá vive allí con una mujer llamada Carmen Rodríguez. Están registrados como pareja de hecho desde hace 6 meses. Él no trabaja como consultor. Tiene una pequeña empresa de mantenimiento de edificios con ella como socia». Carmen sintió que el mundo se detenía. No era solo una aventura.
No era solo una infidelidad pasajera. Javier había construido una vida entera al otro lado del océano, con otra mujer que incluso llevaba su mismo nombre. ¿Hay más?, preguntó Carmen, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Mamá, ella está embarazada, de 5 meses. Esta vez Carmen no lloró. Se quedó en silencio absoluto, procesando la información como si fuera datos de una persona extraña. Javier, su Javier, el hombre con quien había compartido 40 años de vida, iba a ser padre otra vez a los 65 años. Pones otra Carmen. Patricia se ofreció a viajar a Toledo inmediatamente, pero Carmen le pidió que no lo hiciera. Necesitaba estar sola para procesar todo esto. Necesitaba tiempo para decidir qué hacer con los pedazos de su vida que quedaban esparcidos por el suelo. Esa noche, Carmen salió al jardín y se sentó bajo el ciruelo que Javier había plantado cuando nació su primer nieto. Las estrellas brillaban con una claridad extraordinaria, y por primera vez en días, sintió algo parecido a la paz. No era la paz de la resignación, sino algo diferente. Era la paz de quien finalmente entiende que ha estado viviendo una mentira y que ahora puede empezar a construir algo verdadero. La 4ª semana después de la fecha en que Javier debería haber regresado, Carmen despertó con una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso aplastante de la traición al abrir los ojos. En cambio, experimentó algo que no había sentido en años: curiosidad por lo que traería el día. Se duchó, se vistió con un vestido azul que no usaba desde hacía meses, y decidió salir del pueblo. Condujo hasta Toledo ciudad, donde no había estado desde antes de la partida de Javier. Caminó por las calles empedradas, visitó la catedral, almorzó en una terraza frente al Tajo, y por primera vez en semanas, se sintió como ella misma, en 1900, una librería del casco histórico. Mientras hojeaba una novela de Isabel Allende, escuchó una voz familiar. Carmen, Carmen Herrera. Se dio vuelta y vio a Miguel Santos, un hombre de su edad con cabello gris y ojos amables que había sido profesor de literatura en el instituto donde ella trabajó como secretaria durante 20 años, antes de jubilarse. Miguel, ¡qué sorpresa!, respondió Carmen, sintiendo que se ruborizaba ligeramente. Estás muy guapa, Carmen. ¿Cómo están Javier y tú? Hace tiempo que no los veo por el pueblo. Carmen dudó un momento. Era la primera vez que alguien le preguntaba por Javier desde 1900, que descubrió la verdad. Podría haber mentido, podría haber dado una respuesta evasiva, pero algo en la mirada comprensiva de Miguel la hizo decidirse por la honestidad. Javier ya no está conmigo, Miguel. Se fue a Argentina y no va a volver. Miguel la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y comprensión. Lo siento mucho, Carmen. ¿Te apetece que hablemos? Conozco un café muy tranquilo cerca de aquí. Carmen aceptó, y durante las siguientes 2 horas, le contó a Miguel toda la historia. Él la escuchó sin juzgar, sin dar consejos no solicitados, simplemente acompañándola en su dolor. Cuando terminó, Miguel le habló de su propia experiencia. Su esposa lo había dejado 3 años atrás por otro hombre, y él había pasado por el mismo proceso de shock, dolor y eventual aceptación. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, le dijo Miguel mientras caminaban de vuelta al coche. No es solo el dolor de la traición, es darse cuenta de que la persona que creías conocer mejor que a nadie era, en realidad, un extraño. Pero también es liberador, Carmen. Por primera vez en décadas, puedes tomar decisiones pensando solo en ti. Esas palabras resonaron en Carmen durante todo el viaje de vuelta a casa. Esa noche, en lugar de revolverse en la cama recordando los buenos tiempos con Javier, se dedicó a hacer una lista de todas las cosas que había querido hacer y nunca pudo. Viajar a Italia, aprender a pintar, retomar el francés que estudió en su juventud, tal vez incluso mudarse a una ciudad más grande donde hubiera más actividades culturales. Al día siguiente, Carmen llamó a una agencia inmobiliaria, no para vender la casa, sino para alquilarla. Quería conservarla, porque a pesar de todo, allí habían ocurrido cosas hermosas, pero ya no quería vivir en ella. Necesitaba un lugar nuevo, sin fantasmas, donde pudiera redescubrirse. También llamó a Miguel.
Lo invitó a cenar el viernes, no como una cita romántica, sino como dos personas que habían vivido dolores similares y podían acompañarse mutuamente en el proceso de reconstrucción. 6 meses después de la fecha en que Javier debería haber regresado, Carmen se encontraba en el balcón de su nuevo apartamento en Toledo, viendo el amanecer sobre el río Tajo. Había alquilado un piso luminoso en el centro histórico, con vistas a la ciudad que tanto amaba y que había redescubierto en esta nueva etapa de su vida. En la mesa de la cocina, junto a su taza de café, había varios folletos. Uno de la escuela de arte, donde había comenzado a tomar clases de pintura, otro del club de lectura al que se había unido, y un tercero de la agencia de viajes donde había reservado un tour por la Toscana italiana para el mes siguiente. Su teléfono sonó. Era Patricia. Buenos días, mamá. ¿Cómo estás? Bien, hija. Muy bien, de hecho. Me alegro mucho de escucharte así. Oye, tengo noticias sobre papá. Carmen sintió una pequeña punzada en el estómago, pero no el dolor devastador de meses atrás. Dime, nació el bebé. Una niña, se llama Esperanza. Y mamá, él ha estado tratando de contactarte. Ha enviado varios emails a tu dirección antigua, y cuando no le respondiste, me escribió a mí. Dice que quiere explicarte todo, que cometió un error terrible. Carmen guardó silencio por unos momentos. Había bloqueado todos los números de teléfono y direcciones de email de Javier, pero no había cambiado su dirección principal por si sus nietos necesitaran contactarla. ¿Qué le has dicho? Nada aún. Quería hablar contigo primero. Mamá, no tienes que hacer nada que no quieras hacer. Si decides no hablar con él nunca más, yo lo entiendo perfectamente. Carmen se levantó y caminó hasta el balcón. Las calles de Toledo comenzaban a llenarse de vida, turistas y vecinos iniciando un nuevo día, lleno de posibilidades. ¿Sabes qué, Patricia? Creo que sí quiero hablar con él, pero no porque quiera volver con él, ni porque esté esperando una explicación que lo justifique todo. Quiero hablar con él porque necesito cerrar este capítulo correctamente. Merezco tener la oportunidad de decirle lo que pienso, y él merece saber que ya no soy la mujer que se quedó esperándolo. ¿Estás segura, mamá? Completamente. Dale mi nuevo número de teléfono y dile que puede llamarme esta tarde, después de las 5. Cuando colgó, Carmen se sintió extrañamente tranquila. No sabía exactamente qué le diría a Javier, pero sabía que hablaría desde un lugar de fortaleza, no de dolor. Esa tarde, cuando el teléfono sonó, Carmen respondió con serenidad. Hola, Javier. Carmen, no sabes cuánto he pensado en este momento. Perdóname, por favor. Cometí el error más grande de mi vida. Puedo explicártelo todo. Carmen escuchó durante media hora mientras Javier le contaba una historia de soledad, confusión, y una relación que había comenzado como amistad y se había complicado sin que él supiera cómo detenerla. Le habló de sus arrepentimientos, de cómo extrañaba su vida juntos, de cómo quería volver y empezar de nuevo. Cuando terminó, Carmen habló con una voz que no reconoció en sí misma, firme, clara, compasiva pero inquebrantable. Javier, te escuché y entiendo que lo sientes, pero quiero que sepas algo. Ya no soy la Carmen que dejaste hace 8 meses. Esa Carmen había construido su vida alrededor de ti. Había sacrificado sus sueños por los nuestros. Había puesto tu felicidad antes que la propia. Esta Carmen ha descubierto que puede ser feliz por sí sola. Carmen, por favor, no he terminado. Te deseo lo mejor con tu nueva familia. Espero que seas muy feliz con tu hija y con Carmen, pero mi vida ya no tiene espacio para ti. No desde un lugar de rencor, sino desde un lugar de amor propio que no sabía que tenía. Después de colgar, Carmen se sirvió una copa de vino y salió al balcón. Miguel había quedado en pasar a recogerla para ir al teatro, donde representaban una obra de García Lorca. No era su novio ni su pareja, sino algo mejor. Era su compañero de aventuras, alguien con quien compartir esta nueva vida que estaba construyendo. Mientras esperaba, Carmen reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Había perdido a su marido, pero había encontrado a sí misma. Había perdido la seguridad de una vida predecible, pero había ganado la emoción de no saber qué traería cada día.
Cuando Miguel llegó, Carmen lo saludó con una sonrisa radiante. ¿Lista para la función?, le preguntó él. «Lista para todo», respondió Carmen, y al decirlo se dio cuenta de que era absolutamente cierto. El sol se ocultaba sobre Toledo, pintando de dorado las piedras milenarias de la ciudad. Carmen cerró la puerta de su apartamento y bajó las escaleras hacia su nueva vida, sabiendo que nunca más volvería a esperar a que alguien regresara para ser feliz. Había aprendido que ella misma era todo lo que necesitaba para comenzar, de nuevo, una y otra vez, tantas veces como fuera necesario. En su bolso llevaba las llaves de la casa de campo, que visitaría el fin de semana para recoger las últimas cosas personales antes de entregarla a los nuevos inquilinos. Pero ya no era un lugar de nostalgia, sino simplemente una casa donde había vivido parte de su historia. Su presente y su futuro estaban en otro lugar, en sus propias manos, en sus propias decisiones, en la certeza de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.